Agradecemos la oportunidad de intervenir en esta instancia. Valoramos el propósito central que tiene el proyecto, en orden al fortalecimiento de la profesión docente, buscando mejorar las condiciones de trabajo, el sistema de remuneraciones y la calidad de vida del profesor, con su correlato de promover paralelamente un mejoramiento de la formación inicial y permanente en servicio. Para nuestra federación, esto se constituye en la viga maestra necesariamente requerida para la construcción de un sistema educacional que propenda un mejoramiento progresivo de la calidad de la gestión educativa en una perspectiva de equidad. Sin embargo, observamos con preocupación que en este proyecto, como en el contenido de las políticas educativas puestas en juego a partir del establecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad, se visualiza una profunda desconfianza en todos los actores responsables de la gestión educativa. Recordemos que el sistema finlandés, citado como modelo en el cual inspirarse, descansa en la selectividad inicial de los docentes, en calificadas escuelas de pedagogía, en la confianza en una gestión educativa autónoma y en una formación continua sin evaluaciones externas de los profesores. Un proyecto de esta naturaleza, pensamos además, que dado el valor que tiene para favorecer el reconocimiento social de la dignidad de la profesión docente, debe configurarse como política de Estado, convocando para ello en su diseño a todos los sectores políticos, los diversos actores sociales y principalmente a los directamente responsables de la gestión educativa, los y las profesoras, docentes, directivos y sostenedores. El proyecto propuesto indiscutiblemente se puede aprobar con mayoría política, pero no se podría implementar adecuadamente sin que éste cuente con el asentimiento de la mayoría social. Hoy, en la educación particular subvencionada trabajan más de 100.000 maestros y maestras, y de acuerdo a nuestros antecedentes, no alcanza un 10% el porcentaje de docentes que se desempeñan en ella que registre su afiliación al colegio de profesores. En razón de ello, podemos afirmar que sus voces no se han hecho presentes en la discusión del proyecto que los afectará directamente. Sin arrogarnos la representación de los 25.000 profesionales de la educación que se desempeñan en nuestras comunidades educativas, atendiendo a más de 500.000 estudiantes, pero creyendo sí que recogemos algunos aspectos centrales de su sentir frente a esta iniciativa, hacemos público nuestro juicio sobre el contenido del proyecto. Es un hecho indiscutible que la calidad de la docencia en las instituciones formadoras de maestros y la falta de vinculación con el medio escolar han sido, a nuestro juicio, las razones principales que explican las carencias y dificultades que hoy muestran los docentes en el desempeño profesional en procura de una educación de calidad. Por ello, valoramos las disposiciones referidas a la formación inicial y permanente para el desarrollo de los profesionales de la educación que se propone incorporar a la legislación. Sí creemos que sería necesario plantear como exigencias en los procesos de acreditación de las carreras de pedagogía la concreta vinculación de las instituciones responsables de la formación inicial con la realidad cambiante y las necesidades emergentes de la institución de cada cultura escolar. Con esa finalidad proponemos dos alternativas como requisitos para incorporar como requisitos de acreditación de las carreras y programas de pedagogía que en las instituciones de educación superior. Una de ellas es que se constituyan en un plazo determinado como sostenedoras de al menos un establecimiento educacional subvencionado para que sirva a la vez como lugar de experimentación y propuestas de innovación pedagógica y también de práctica docente para los futuros profesionales de la educación, tal como en su tiempo lo fueron
el Liceo Manuel de Salas de la Universidad de Chile y el Colegio Rubén Castro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como condición alternativa a la anterior, que establezcan en un plazo determinado convenios legales de colaboración con sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados representativos de la realidad, para que ellos sirvan como lugares de prácticas docentes y campos de investigación e innovación pedagógica. Para ello, deberán asumir el compromiso de capacitar a los profesores de dichos establecimientos para que ellos sean, en conjunto con los profesores guías, quienes controlen y califiquen dichas prácticas cuando ellas tengan el carácter de terminales. Los docentes del establecimiento que hayan sido capacitados y ejerzan dicha función contarán con el beneficio de una remuneración de cargo de la institución formadora, cuya forma y monto será definida en el convenio de colaboración. Valoramos la configuración de una carrera docente aplicable por igual a las diferentes categorías de profesionales de la educación que se desempeñan en todos los niveles y modalidades de enseñanza, tanto de los establecimientos educacionales subvencionados de dependencia particular y municipal como aquellos de administración delegada. Del mismo modo, consideramos positivo que en el curso de la tramitación legislativa se haya modificado el proyecto original, reduciendo el tiempo necesario para acceder al tramo avanzado en el caso de aquellos docentes que registren un buen desempeño profesional y estableciendo que para los docentes principiantes la incorporación al primer tramo de la carrera profesional coincida con la firma de su primer contrato. Teniendo en cuenta como un hecho de la realidad que numerosos centros educativos, especialmente en regiones, no pueden ofrecer docencia en determinada asignatura por falta de profesores, con lo cual se estaría incumpliendo la normativa educacional. Mientras esto no se resuelva, estimamos imprudente la eliminación del artículo 46, letra G, de la Ley General de Educación. Hacemos presente nuestro acuerdo con el esquema previsto para el desarrollo profesional docente con 5 tramos para los maestros y maestras que se desempeñan en la educación particular subvencionada y en los establecimientos de administración delegada. Sin embargo, en resguardo del principio de libertad de enseñanza y la legítima autonomía requerida para el desarrollo de la gestión educativa, y en conformidad con la adscripción de la educación particular subvencionada a las disposiciones laborales contenidas en el Código del Trabajo, hacemos las siguientes observaciones críticas que sometemos a la consideración de ustedes. Estimamos que el proceso de inducción es un derecho y un deber tanto del docente principiante como de la institución educativa que lo acoge, y lógicamente debe estar en sintonía con el proyecto educativo en cada establecimiento educacional. Por esa razón, y desde la experiencia, tenemos la firme convicción que es la institución escolar la responsable de definir, conforme a su orgánica institucional y modelo de gestión, quiénes deben ser los conductores y responsables de este proceso, de plena incorporación del docente a la cultura propia de la escuela sin que ello signifique un mayor costo. En consecuencia, nos parece impropio que se haya diseñado un esquema de inducción extremadamente regulado que implica recursos financieros adicionales, el control externo del CPIP, hechos que seguramente presentarán serias dificultades de implementación. En el caso de la educación particular, esto es consustancial con la responsabilidad de organizar, que es uno de los 3 contenidos esenciales del principio de libertad de enseñanza. De allí que nos parece que no se ajusta a derecho la extensión del contenido del proyecto referido al proceso de inducción a este sector del sistema educacional. Nuestra federación está de acuerdo y considera necesario la evaluación del desempeño profesional, principalmente como una forma de contar con la información necesaria para proyectar e implementar la formación en servicio y para definir el progreso en la carrera docente. Sin embargo, por las mismas razones aducidas anteriormente,
Creemos que para el caso de la educación particular subvencionada resulta imprescindible que el proceso evaluativo se radique en la propia comunidad educativa, conforme a la orgánica institucional y con un rol preponderante del equipo directivo. Creemos que el proceso de evaluación del desempeño profesional debe ser continuo, de carácter formativo y sumativo, y con un registro propio del establecimiento que recoja naturalmente la totalidad de las acciones educativas que realiza el docente, dentro y fuera del aula. Por ello, no estamos de acuerdo con una certificación externa con características de examen para avanzar de tramo. Como una forma de validar procesos evaluativos que hagan posible la movilidad laboral entre instituciones sostenedoras de dependencia privadas y públicas, proponemos que la agencia de calidad, previa una definición de criterios para su diseño y ciertas exigencias que acrediten la calidad de la institución escolar que lo solicite, establezca un procedimiento de certificación de procedimientos evaluativos que le sean propuestos, incorporando a un registro público aquellos que se aprueben. En los establecimientos particulares subvencionados y de administración delegada, que se configuren como una red pertenecientes a un mismo sostenedor, a similitud de lo que se establece en el proyecto para la educación de dependencia municipal y en el futuro pública estatal, debe incluirse en la carrera profesional a los docentes que ocupan cargos directivos en los niveles centrales, sin estar adscritos a ningún establecimiento. Consideramos que en base a lo expuesto y haciendo las correcciones necesarias, no se justifica retrasar hasta el 2018 y extender hasta el 2025 el proceso de ingreso a la carrera docente de los profesionales que se desempeñan en la educación particular, subvencionada y en los establecimientos de administración delegada. Las disposiciones contempladas en el proyecto de ley que se refieren a la forma de ingreso de estos profesionales a la carrera docente las consideramos inapropiadas y discriminatorias. Coincidiendo con la opinión de los expertos, consideramos de estricta necesidad que en el proyecto se establezca una disposición que programe en el tiempo la disminución de horas lectivas con el incremento proporcional de horas no lectivas, teniendo como meta alcanzar progresivamente la proporción 50-50. Esto con la gradualidad en el tiempo y las regulaciones adecuadas para hacerlo financieramente factible en función de los recursos que para ese fin disponga la hacienda pública. Por no estar contemplados en el proyecto, aprovechamos la oportunidad de recordar una de las deudas del programa destinada a beneficiar una gestión educativa que propende a una política de inclusión, que es la de disminuir el número máximo de alumnos por curso. Al igual que en el caso anterior, esto requiere de un incremento del monto de la subvención escolar. Haciendo justicia a aquellos docentes que voluntariamente accedan a la jubilación, estábamos de acuerdo a que el proyecto considerara una disposición para establecer anualmente en las leyes del presupuesto los recursos financieros que permitan otorgar un bono de retiro que sea un paliativo para compensar las bajas pensiones a las que deberán acogerse. Esta vez sí haciéndolo extensivo a quienes se desempeñan en los establecimientos particulares subvencionados y de administración delegada, dado que de no hacerlo sería una discriminación de carácter inaceptable. Finalmente, valoramos la voluntad política de parlamentarios de oposición y de gobierno que en el curso de la tramitación acogieron nuestra iniciativa, aprobándola como indicación parlamentaria en el seno de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, lo que posteriormente, por insistencia del Ejecutivo, no encontró acogida al aprobarse el proyecto en el primer trámite constitucional. De contemplarse una iniciativa legal en el futuro para darle curso, sí esperamos que no se produzca una discriminación que afecte a quienes laboran en la educación particular, subvencionada,
Asimismo, debemos recordar que una política similar debe aplicarse cuando se trata del mejoramiento de remuneraciones de los asistentes de la educación. Finalmente, creemos que el proyecto desperdició una oportunidad inmejorable para simplificar el complejo modelo instalado que rige las remuneraciones, tanto en la educación de dependencia pública como en la particular subvencionada, hecho que ha resultado ser fuente de conflictos entre el gobierno, los sostenedores y los docentes, con opiniones encontradas en la interpretación de la legislación, de órganos públicos como la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo, las que deberían ser convocadas a este proyecto ex ante, dado que son las instancias quienes tienen las facultades dado que son esas las instancias que tienen las facultades para interpretar la ley y no el Mineduc o el CPIP. Tal como está diseñado el sistema de desarrollo profesional, la puesta en práctica del proyecto de ley va a significar una posible nueva fuente de conflicto. En efecto, una vez implementado, en un mismo establecimiento educacional van a existir diferentes sistemas de remuneraciones. Y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del proyecto de ley, los recursos destinados a este fin no se entregan por vía de un incremento de la subvención, sino en forma directa y seguramente sujeta a una rendición de cuentas de naturaleza específica con la complejidad que ello implica. Aún cuando no es un tema atingente al proyecto, hacemos presente que resulta necesario revisar la disposición contemplada en el Código del Trabajo, artículo 304, inciso 3, que haciendo una excepción a lo contemplado en los incisos 1 y 2 del mismo artículo, excluyen la negociación colectiva en las empresas que financian en un 50% o más con recursos que provee el Estado. Mantiene vigente, sin embargo, la negociación colectiva con derecho a huelga en los establecimientos educacionales particulares subvencionados, basándose en la existencia de los recursos que proporcionaba el sistema de financiamiento compartido. Aun cuando no es un tema atingente al proyecto, hacemos presente que resulta necesario revisar la disposición contemplada en el Código del Trabajo, artículo 304, inciso 3, que haciendo una excepción a lo contemplado en los incisos 1 y 2 del mismo artículo, excluyen la negociación colectiva en las empresas que financian en un 50% o más con recursos que provee el Estado, manteniendo la vigente la negociación colectiva con derecho a huelga en los establecimientos particulares subvencionados, basándose en la existencia de los recursos que proporcionaba el sistema de financiamiento compartido. Esta revisión se justifica en razón que la Ley 20.845, recientemente aprobada, al poner término al sistema de financiamiento compartido, eliminó el fundamento que tenía dicha disposición. En efecto, dado que el Estado será el exclusivo proveedor de los recursos financieros que permiten el desarrollo de la gestión educativa en los establecimientos subvencionados, y que además el actual proyecto en trámite establecerá la estructura y progresión de remuneraciones docentes. No vemos razón alguna que justifique que exista negociación colectiva con inclusión del derecho a huelga para los establecimientos particulares subvencionados. Esto dado que no existirán recursos financieros adicionales susceptibles de negociación que puedan ser libremente administrados por el sostenedor. La posibilidad que exista paralización de las actividades docentes en los establecimientos educacionales afecta de lleno el derecho a una educación de calidad del que son titulares los estudiantes, alterando el clima organizacional y creando serias dificultades en la gestión educativa. Los tiempos de paralización no son recuperables en términos de calidad que debe revestir la acción educativa. No negamos
el derecho de los trabajadores de la educación a negociar condiciones laborales, cuando se dan las condiciones para hacerlo, pero excluyendo la paralización de actividades. Para ello, el Código del Trabajo establece como instrumento el convenio colectivo. De no corregirse esta situación, si la comparamos con las disposiciones legales que sobre esta materia se dispone para los sostenedores de los establecimientos educacionales de la actual dependencia municipal y en el futuro dependencia pública, se consagraría legalmente un trato discriminatorio para los sostenedores de la enseñanza particular subvencionada. De paso, aunque no es un tema atingente al proyecto, creemos que debe terminarse con la ambigüedad con la que se han enfrentado las paralizaciones de los docentes en el sector público, que en términos de derecho son ilegales, fenómeno que se hace extensivo a otros gremios del mismo sector. Si de hecho se aceptan las negociaciones y se legitima este tipo de conducta, lo que procede es modificar la legislación del trabajo para quienes se desempeñan en el sector público, tarea no menor. Muchas gracias.